Hola querido funcionario, en el día de hoy venimos a hablar contigo sobre la violencia de género y qué puedes hacer con tantos casos. ¿Tienes 200 casos y no sabes qué hacer? Bueno, hoy te vamos a explicar qué es la violencia de género, rutas de atención, sus tipos, nuestra posición como psicólogo político y una reflexión. La violencia de género hacia la mujer se define como cualquier acto físico, psicológico, sexual o económico y también simbólico que busca controlar, someter, dañar o limitar su libertad y también su dignidad, simplemente por el simple hecho de ser mujer. No es solo violencia entre parejas, no es un problema privado, es una realidad social, también estructural y colectiva que exige acción ética, humana y también profesional. En primer lugar, tenemos la violencia física que se puede ver por medio de golpes, empujones, tirones y demás. Incluso puede llegar a terminar en feminicidio. Es la violencia más visible, pero no la única. La violencia psicológica o emocional es todo lo contrario a la violencia física. No deja moretones en el cuerpo, pero sí heridas profundas en el alma, como lo son las humillaciones, los insultos, las agresiones verbales o psicológicas y demás. La violencia económica o patrimonial es cuando se le impide a una mujer tener independencia económica, prohibirle trabajar o incluso despojarla de los suyos. La laboral es cuando se le impide a una mujer crecer profesionalmente, negándole ascensos a contratos públicos solo por el hecho de ser mujer. La política se da cuando se obstaculiza la participación de la mujer en espacios de decisión y en la vida pública, limitando así su voz. La violencia vicaria es cuando tu pareja o el papá de tus hijos le hace daño a los niños para violentarte a ti como mujer. Primeramente, antes de denominarlo violencia vicaria, debe haber violencia intrafamiliar o violencia de género como antecedente principal. La violencia de género refleja desigualdades estructurales y barreras en la atención que revictimizan a las mujeres. Por eso, los profesionales deben actuar con ética y enfoque de derechos, ofreciendo rutas claras y un acompañamiento respetuoso. Cada intervención puede reproducir o transformar la violencia institucional y nuestro deber es asegurar una atención digna y efectiva. Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en un descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron. Y yo soy, siempre digo que básicamente el ejemplo a no seguir, porque yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo nunca me atreví a denunciar, en mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar. Yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido, lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, huí, pero me di cuenta que no puedes correrlo bastante lejos. O sea, al final tus fantasmas siempre, siempre te persiguen. Aunque de puertas para afuera había vuelto a estudiar y había vuelto a construir una vida, por dentro parecía que seguía estando en ruinas, ¿no? Era incapaz de estar conmigo a solas ni siquiera un minuto. Hubo una época que tenía 5 trabajos diferentes para llegar tan cansada que solo pudiera desmayarme. Y cuando yo salí de esa relación, era incapaz de decir una canción que me gustase o una película. Yo no era nadie, no era nada. Es que la gente que cree que vivir la violencia de género es lo más duro y lo más difícil es sobrevivir a ella. Entonces, volver a construir una autoestima y volver a construir una personalidad es muy duro. Yo os puedo decir cómo me pegaron palizas y me dejaron en el suelo, pero es que eso al día siguiente ya no duele, os lo juro que ya no duele. Lo más difícil, lo que más cuesta de sacar de la violencia de género y de superar es cada eres tonta, cada no vales para nada, cada nunca serás nadie sin mí. No tienes a nadie, estás sola. Y te meten el estás sola tan adentro que te lo crees durante muchísimo, muchísimo tiempo. Porque cuando estás dentro de esa relación, crees que pierde los nervios, crees
que en el fondo se arrepiente, que no es tan mala persona. Pues una vez se tiró 6 horas llorando en mi ventana. Y quieres creer a la persona que llora, llora y de rodilla te pide perdón, y no a la persona que en un momento dado, porque no paras, porque no te callas o porque no dejas de hacer planes, pierde los nervios. Cada mujer que atendemos llega con una historia que no siempre puede ser contada, pero que necesita ser reconocida. Nuestro rol no solo es técnico, es humano. Una palabra ética, una escucha atenta y una mirada sin juicio puede marcar la diferencia entre sanar o volver al silencio. Que nunca olvidemos que somos parte de su protección, no de su dolor. Si en algún momento te has sentido violentada, humillada o en riesgo, recuerda que no tienes por qué enfrentar esto sola. Estas rutas de atención están aquí para escucharte, orientarte y protegerte.